Imagina esto, un piloto con más de 18 años de experiencia, un profesional frío, calculador, respetado por todos. Un hombre acostumbrado al cielo, pero incapaz de explicar lo que vio aquella noche. Un vuelo rutinario, un trayecto común, un clima perfecto, nada extra, hasta que todo dejó de tener sentido. Hoy conocerás la historia del piloto Ernesto Calderón, el hombre que descubrió algo que nadie jamás debía ver, un secreto que gobiernos, corporaciones y fuerzas desconocidas han intentado enterrar durante décadas. Prepárate, porque esta no es una simple historia de aviación. Es una historia que mezcla tiempo, espacio, conspiración, física imposible y un mensaje final que podría cambiar tu manera de ver el mundo para siempre. Empezamos. Era las 11:10 de la noche. El aeropuerto estaba tranquilo, casi silencioso. Ernesto se preparaba para pilotar el vuelo 708, un trayecto nocturno hacia una ciudad pequeña del norte. Un vuelo de solo 1 hora, 12 minutos. Nada fuera de lo común. El plan de vuelo estaba perfecto. Combustible exacto, clima limpio, cero turbulencia, cielo despejado como una hoja de papel. Una noche perfecta para volar. Eso fue lo que pensó Ernesto. Lo que no sabía era que esa noche el cielo le tenía guardada una puerta que jamás debía abrir. Despegaron con normalidad. Ascendieron a 29,000 pies. Todo era calma absoluta. Pero exactamente a los 32 minutos del vuelo, las cosas cambiaron. Primero, un detalle casi imperceptible. El radar comenzó a mostrar una pequeña señal sin identificación, moviéndose de manera irregular. Pero no era un avión, no era un globo, no era nada conocido. Se movía de forma errática y luego se quedó quieto, como si los estuviera esperando. Ernesto frunció el ceño. El copiloto no dijo nada, pero su respiración se aceleró. Contacto militar. No. Tráfico comercial tampoco. No existía registro de nada en esa zona, y sin aviso, la señal desapareció. Pero eso solo fue el comienzo. 10 segundos después de que la señal desapareciera del radar, apareció frente al avión. No era una luz, no era una aeronave, era algo que Ernesto jamás había visto. Un objeto oscuro, triangular, flotando sin movimiento, absolutamente inmóvil en medio del cielo. Pero no reflejaba luz. La absorbió como si fuera una sombra con forma. Ernesto tomó el control manual. El copiloto gritó: «Eso no es un avión». Pero lo más perturbador fue esto. Los instrumentos dejaron de funcionar. Las comunicaciones murieron. El horizonte artificial se volvió loco. Todo el sistema eléctrico apagado, como si el avión hubiera sido secuestrado por una fuerza invisible. El objeto emitía un sonido bajo, casi como una vibración que se sentía en los huesos. Ocurrió lo imposible. El objeto se abrió, como si sus bordes se plegaran hacia adentro. No había luces, no había mecanismos, no había cabina. Lo único que había era oscuridad pura, pero viva, una oscuridad que parecía moverse. Acercarse en el avión empezó a hacer alado hacia esa abertura, como si una fuerza gravitatoria lo estuviera consumiendo. Ernesto gritó: «Potencia máxima», pero los motores no respondieron. El avión era un juguete en manos de algo que no debería existir. Y justo cuando parecía que iban a ser absorbidos, todo se detuvo. El objeto desapareció en un parpadeo, pero no se fue Han Solo. Cambió de lugar, porque en ese exacto momento estaban volando en un cielo que no era el suyo. Ernesto vio por la ventana, y lo que vio lo dejó sin aire. El cielo no era azulán, no era negro, era un tono púrpura profundo, casi líquido. No había estrellas, no había luna, no había tierra abajo, solo un vacío inmenso. El copiloto murmuró: «Esto no es el planeta». Y tenía razón, no estaban en ningún lugar conocido. El avión se movía sin rumbo, como si flotara dentro de una dimensión sin gravedad real. Los relojes se detuvieron
Los altímetros marcaban números imposibles. A la velocidad no tenía sentido. De pronto empezaron a ver figuras en la distancia, sombrados gigantes, del tamaño de montañas, moviéndose lentamente. No eran nubes, no eran rocas, eran formas vivas. Pero lo peor aún no había llegado, porque detrás de esas figuras, Ernesto vio algo que lo paralizó, en una estructura colosal, suspendida en el vacío, con forma de espiral infinita. Parecía un edificio, pero más antiguo que cualquier civilización conocida. No tenía origen humano, y en su centro había un símbolo que Ernesto reconoció inmediatamente porque era el mismo que estaba en los documentos confidenciales del programa de aeronaves experimentales del gobierno. Símbolo que no debía ver. Un símbolo que significaba en acceso RESTR y NGIDO. Nivel Omega. Toda la estructura vibró en las sombras gigantes. Comenzaron a moverse hacia él. El copiloto empezó a rezar. Ernesto no sabía qué. Hey, sir. Why? Entonces ocurrió en una voz. Se escuchó en la cabina, pero no venía de la radio. Venía de todas partes, del cielo mismo, una voz neutral, fría, inhumana. Ustedes no deben estar aquí. Ernesto trató de responder, pero su garganta no producía sonido. La voz continuó. Regresen, no miren más. Y en ese instante, a un destello blanco cubrió la cabina. El vacío púrpura se rompió como vidrio y el avión cayó. Pull up, pull up. Descendían a una velocidad mortal. El cielo volvió a ser el de la tierra. Los instrumentos resucitaron. Los motores rugieron. Estaban cayendo desde 41.000 pies. Ernesto recuperó el control en el último segundo. El avión aterrizó de emergencia. Los pasajeros estaban inconscientes. Cuando abrieron la puerta, allá los estaban esperando 5 hombres en trajes negros sin insignias. Uno de ellos se acercó a Ernesto y dijo: ¿No viste nada? Pero claro, lo había visto y no lo había olvidado. Ernesto fue separado de su tripulación, interrogado durante 17 horas. Le mostraron documentos, le mostraron fotos de objetos triangulares, dibujos antiguos, simbolismos extraterrestres, mapas de zonas prohibidas en el cielo. Y todos tenían el mismo símbolo. A nivel Omega, los agentes le dijeron cosas como: no sé, Preoccup, su mente lo inventó. Fue un episodio de estrés, una alucinación por hipoxia. Pero Ernesto sabía la verdad. No había visto una alucinación. Había visto el lugar donde no debía entrar. Jamás a un sitio que no era humano. Un sitio que tal vez era anterior a la humanidad. Durante meses, Ernesto intentó olvidar lo sucedido, hasta que un día encontró una carta anónima en su casillero. Solo tenía una frase: no fuiste el único, y una coordenada. Ernesto fue al lugar indicado, un almacén abandonado afuera de la ciudad. Allí encontró a otros pilotos, militares, comerciales, de diferentes países. Todos habían visto lo mismo. Todos habían sido silenciados. Y lo más impactante, a uno de ellos tenía una fotografía tomada desde la cabina. Mostraba la misma estructura espiral suspendida en el vacío, la misma exacta. Ernesto quedó helado. Si eso existe, ¿qué somos nosotros en comparación? Según los pilotos reunidos, esa espiral no era una nave, tampoco un portal. Era un observatorio dimensional en un punto donde entidades desconocidas monitorean nuestra realidad. Ellos no viajan entre dimensiones. Ellos las observan, las estudian, las controlan. Y un avión humano entrando accidentalmente en esa zona es como un insecto caminando dentro del mecanismo de un reloj gigante. No debía pasar, no debía verse. Es un accidente, pero uno muy peligroso. Alguien dijo: si nos vieron, significa que saben que existimos. Desde aquel incidente, Ernesto empezó a notar un patrón, desapariciones de aviones sin explicación, objetos triangulares captados por radares
militares, señales electromagnéticas desconocidas, interferencias que solo ocurren en zonas específicas del cielo. Todo apunta a que las dimensiones no están tan separadas como creemos. Los gobiernos saben más de lo que dicen, a las corporaciones también, y esas entidades puede que estén estudiándonos, puede incluso que estén esperando algo. Los pilotos del grupo secreto llegaron a una conclusión aún. El objeto triangular no era un vehículo, era un custodio, un guardián. Y nosotros nos acercamos demasiado a algo prohibido. Ernesto abandonó la aviación andé, dejó atrás los cielos que durante años habían sido su hogar. Sus registros desaparecieron, su testimonio fue borrado, casi como si alguien quisiera que el mundo olvidara que él existió. Pero antes de desaparecer por completo, dejó un último mensaje, un mensaje que ha mantenido despiertos a pilotos, investigadores y buscadores de la verdad. El cielo nunca fue nuestro, jamás nos perteneció, solo lo tomamos prestado, mientras ellos lo permitieron. Y ahora la pregunta te toca a ti. ¿Crees que realmente estamos solos allá arriba? ¿O pienses que existen cosas antiguas, poderosas, invisibles observándonos desde las sombras del cielo, esperando el momento en que un avión humano cruce una línea que jamás debía cruzar porque sí? Ernesto tenía razón. Entonces, lo que vio no fue un accidente, fue una advertencia. Una advertencia de que la próxima vez que un piloto entre en ese lugar prohibido, puede que no regrese.